Hola, bienvenidos a una nueva clase de legislación y actuación profesional. Hoy vamos a tocar el tema de los derechos humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos, y particularmente nos vamos a centrar en cómo están relacionados con el quehacer de las bibliotecas, con nuestro trabajo. Mi nombre es Mateo Portas, soy un practicante del profesorado de bibliotecología y documentación y los voy a acompañar a través de este repaso teórico sobre ciertas cuestiones que son netamente intrínsecas de la profesión y en las cuales tenemos que tener en cuenta o vamos a tener que tener en cuenta a la hora de ejercer. Bueno, les quería comentar que la clase va a estar dividida en tres partes. Esas partes van a ser primero la presentación, en la cual vamos a conversar un poco sobre el autor, vamos a conversar sobre el texto en sí, vamos a presentar la temática. Después va a haber una segunda parte más extensa sobre desarrollo teórico, en la que vamos a leer algunos artículos, a leer definiciones, a charlar sobre el aspecto formal del texto en sí, cuáles son las cuestiones centrales. La idea de esto es que les sirva como guía de lectura para cuando tengan que abordar ustedes, cuando tengan que trabajar, tal vez les sea un poco más ameno. Con esto no quiero decir que el texto sea pesado, el texto no es pesado, tiene una estructura por ahí que no es tradicional, que no van a encontrar todo ordenado de forma lineal, una cosa abajo de la otra, pero sí en base a esta guía vamos a establecer un orden nosotros, o sea, los temas como los vamos a ir explicando acá, no es tal cual aparece en el texto, debido a que, por ejemplo, temáticas relacionadas a la educación y a la universidad aparecen dispersas, pinceladas del autor por partes de toda la estructura. Bueno, acá las vamos a ver centradas en algunas diapositivas, que espero les sea de utilidad para recapitular y para a la hora de estudiar. Y como tercera y última instancia, vamos a ver una conclusión y nos vamos a despedir. Ya está, y eso será todo. Bien. Bueno, como ya dijimos, vamos a hablar un poco sobre la Declaración de Derechos Humanos relacionada a nuestra profesión. Ahí tienen nuevamente mi email de contacto, saben que me pueden escribir a mateo-porta@hotmail.com, todo con minúscula, o que me pueden escribir por el aula virtual también, si desean hablar conmigo, hacerme alguna consulta sobre esta clase particularmente. Y vamos a ver un poco los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a intentar tomar conciencia sobre la implicancia profesional de los derechos humanos en el trabajo de los profesionales de la información, o sea, nosotros. Vamos a profundizar en los motivos por los cuales es relevante tomar conciencia sobre la relación entre los derechos humanos y el trabajo de los profesionales de la información. ¿Por qué es importante que lo hagamos? Esas son las dos cuestiones centrales en las cuales vamos a intentar hacer foco y en las cuales vamos a ir desarrollando con el correr de la clase. Bien. Vamos a mencionar brevemente al autor. Pedro López López tiene un currículum extenso, como podrán ver. Acá en los dos costados de la diapositiva van a aparecer los estudios y cuáles son los trabajos que desempeña. Eh, Dentro del apartado que dice Universidad Complutense de Madrid, son todos los trabajos, todas las funciones que él cumple, qué es lo que hace, en dónde trabaja, en qué cátedras, en qué espacios dentro del departamento. Y está relacionado a derechos humanos, ciudadanía, sociedad de la información, términos que no son muy conocidos para esta altura. Bueno, ética y ontología de los profesionales de la información, seminario de derechos humanos y participación social. Entonces vemos que dentro de su formación hay una mezcla, un cruce entre lo que es la documentación y el derecho. Y si vemos en sus estudios formales, que aparecen acá en la derecha, podemos ver que es doctor en psicología, que es licenciado en ciencias políticas y sociología, con especialidad en sociología política, que es documentalista especializado, que tiene un título de experto en derechos humanos, y ahí se puede ver la formación que tiene, la base, y cómo está relacionado con los lugares en los cuales se desempeña. Bien, los derechos humanos como guía para el quehacer de las bibliotecas es el texto que vamos a trabajar. Es un texto que fue publicado en la revista Crítica Bibliotecológica, no es un texto muy extenso, es del año 2011, y elegí esta cita que está acá abajo de José Antonio Gimbernat para intentar anticipar qué es lo que viene, para ir haciéndonos una idea previa antes del desarrollo de qué vamos a ir tomando, hacia qué dirección va a ir.
Y la cita es: el único lenguaje universal que perdura como marco de diálogo es el de los derechos humanos. Bien. Ese es un punto es un punto de partida. ¿Por qué es un punto de partida? Bueno, a medida que vayamos extendiendo en las diapositivas, van a ver y lo vamos a poder retomar sobre el final de la clase y decir, bien, por este motivo es un punto de partida, por este motivo esta frase es tan importante, tiene un rol tan central en la temática que estamos discutiendo. Bien, objetivos propuestos por el autor. Estos, tuvimos hace un rato los objetivos de la clase, ¿sí? Que los vimos, y estos son los objetivos por el autor. Estos objetivos que propone el autor eh, están en el texto, que es introducir reflexiones sobre los derechos humanos y la toma de conciencia de los derechos humanos y su formulación. Esos son los objetivos que se propone a la hora de redactar su texto, de hacer su trabajo. Bien, definiciones. Vamos a empezar con las definiciones. Son diferentes definiciones sobre los derechos humanos que recapitula López López en su texto de otros profesionales. También les quiero mencionar lo siguiente: yo espero que esta clase realmente les sirva para poder abordar el texto con soltura y con tranquilidad después y poder ir viendo la estructura, cómo aparece el contenido acá, no va a ser idéntica a cómo aparece presentada en el texto, porque yo acá he ido compilando información que está, bueno, por un armado, por decisiones del autor en diferentes secciones. Bueno, lo he ido acomodando por fines prácticos para poder hablar de la temática de forma centrada en diapositivas puntuales. Pero después esa información puede que no aparezca en ese orden en el texto, así que se los digo y lo vuelvo a decir y hago énfasis en esto. Espero que les sirva como estructura para el estudio a futuro. Bien, vamos con la primera definición. Para Antonio Enríquez Pérez Luño, los derechos humanos son el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Bien. Segunda definición. Según José Justo Mejías, los derechos humanos deben ser entendidos como cauces de libertad y mecanismos de exigencia ante el poder para que las personas podamos llevar a término nuestros proyectos personales de vida. O sea que vamos viendo que las definiciones tienen un sesgo democrático muy grande y que van a favor de la libertad. Es lo que podemos deducir a primera instancia leyéndolas y viéndolas, y yo creo que es un acercamiento apropiado y coherente. Bien, Joaquín Herrera Flores considera que los derechos humanos van más allá del conjunto de declaraciones y pactos que conforman el entramado jurídico institucional. Son el conjunto de procesos normativos, institucionales y sociales que abren y consolidan espacios de lucha. Acá ya se abre un poco más con respecto a los derechos humanos porque mete otras cuestiones en tensión. No solamente pone la libertad, sino que involucra el proceso directamente como parte de lo mismo. Bien, y después tenemos a Hernando Valencia. Dice que los derechos humanos son libertades y garantías fundamentales de la persona humana, que derivan de su dignidad inminente y que obligan a todos los estados miembros de la comunidad internacional y que señalan la frontera entre la barbarie y la civilización. Bien, tenemos cuestiones fuertes, ¿no? Que los derechos humanos, para Hernando Valencia, marcan la frontera entre la barbarie y la civilización. Una ciudad civilizada, según él, es una ciudad que tiene un pie fuerte plantado en los derechos humanos y plena conciencia de eso, plena conciencia de que se respeta la dignidad. Una palabra que aparece en estas definiciones y que se ve que apunta directamente a la cuestión de la libertad y de la democracia, de vivir en forma digna. Y estas cuestiones también van en dirección hacia la obligación de los estados miembros de la comunidad internacional a que respeten estas pautas. Bien, hasta ahora vamos bien. Motivos para el estudio de derechos humanos: guía para el trabajo y cambiar la realidad social. Bueno, son dos cosas, ¿sí? Son dos elementos que están directamente relacionados con nuestra profesión. Una guía para el trabajo, bueno, tomarlos a los derechos humanos como guía para trabajar, para discernir, para hacer las cosas bien, de forma ética, de forma profesional, teniendo en presencia respetar estos derechos humanos, que estos derechos humanos sean un eje central, estar pensando, tener conciencia sobre esto, saberlo y estar pensando constantemente en cómo utilizarlos, y en base a eso, en base a la buena labor, en base a la conciencia, en base al trabajo,
poder cambiar la realidad social, porque nuestra profesión es una profesión que no se limita únicamente a la realización de procesos técnicos y nada más, sino que, como hablamos en la clase anterior, por ejemplo, hay instancias en las que el bibliotecario o el profesional de la información interviene o toma otro tipo de postura. Y así como hablamos de evitar caer en la censura y de qué es censura y qué no, y de cuándo intervenir para ayudar o no a un usuario, por ejemplo, con diferentes cuestiones que pueden ser personales, más allá de una demanda puntual que tenga, eh, acá también, acá también es importante, porque tenemos que tenerlo presente como guía de trabajo para poder ejercer correctamente y para poder cambiar la realidad social, para saber cómo intervenir, para saber qué hay que respetar, para saber cuáles son los derechos. Es muy importante y hay varios puntos de los artículos que están directamente relacionados con nuestra profesión, con nuestros intereses y con lo que nos dedicamos a hacer. Bien, diferentes nociones a desarrollar. Planes de estudio, la necesidad de formación básica, profesión ligada al cambio social. Nosotros necesitamos dentro de nuestras carreras para formar a nuestros profesores en bibliotecología o para formar a los bibliotecarios, que haya formación sobre este tema, una formación básica es muy necesario, porque es una profesión ligada al cambio social, que es un poco lo que veníamos conversando en la diapositiva anterior. Función social, la profesión debe servir para mejorar la sociedad, que es lo que ya hablamos. Un profesional consciente, enterado, al tanto, instruido en estas cuestiones, puede cumplir mejor su rol y puede ayudar a mejorar la sociedad. Y la obligación moral, trabajar bien para prestar un buen servicio. Si nosotros estamos vulnerando derechos, ¿sí? O generando censura de forma arbitraria, no estamos prestando un buen servicio, no estamos ayudando a la comunidad, no estamos haciendo un cambio social, no estamos trabajando bien. Entonces son todas cuestiones que hay que tener presentes y trabajar pensando en eso y trabajar de forma activa, procesando constantemente y revisando constantemente qué estamos haciendo, por qué hacemos esto, qué ocurre en este caso, qué es lo que tengo que hacer y recurrir a los artículos y recurrir a las leyes para poder garantizar que estamos haciendo las cosas bien. Bien, planes de estudio. Esta diapositiva que se llama planes de estudio, ¿a qué refiere? Bueno, son los diferentes puntos críticos que señala López dentro del texto que hay que tener en cuenta y que están relacionados a la educación y a los planes de estudio principalmente centrados en la educación superior, es lo que habla él. Y hay varios puntos que son clave. Hay mucha más información que esto, pero fui sustrayendo algunas cosas que me parecieron más importantes. Promover el pensamiento crítico y la ciudadanía activa y contribuir a la educación de un ciudadano comprometido con la Constitución de la Paz, con la construcción de la paz, perdón, la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia, formando profesionales conscientes de estas cosas se puede hacer. Nosotros no vamos a tener mañana un profesor o un bibliotecario que promueva la ciudadanía activa si no tiene una formación en base a eso, si no ha tomado conciencia sobre estas cuestiones. Entonces el autor plantea que tienen que estar planteadas en los planes de estudio. ¿Para qué? Bueno, para poder formar profesionales, como decíamos, conscientes sobre estas cosas, que después promuevan de forma activa el trabajo sobre eso. La UNESCO presentó el proyecto de Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia, declarando que debería considerarse la posibilidad de introducir en los programas de estudios de las instituciones de enseñanza superior, como veníamos diciendo, conocimientos, valores y aptitudes referentes a la paz, los derechos humanos, la justicia, la práctica de la democracia, la ética profesional, el civismo y la responsabilidad social. Y también, abajo del todo, la defensa y la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos no debe depender exclusivamente del voluntarismo de los docentes concienciados, sino que es una tarea asignada a la universidad por las propias Naciones Unidas. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que hacerlo a pulmón, que no tiene que ser simplemente yo soy un docente consciente de esto y voy a cargar con esto al hombro y que está muy bien, que enseñemos, está muy bien, que transmitamos estos valores democráticos y la ciudadanía activa, pero a la vez la educación tiene que estar respaldado por un plan de estudio, por un proyecto y por una cátedra en total que lo avale. Para que no sea simplemente una persona o un grupo de personas, darle un marco institucional formal y coherente para que eh, para estructurarlo y añadirle seriedad y que el proyecto sea aún más efectivo.